Estás soñando, pues no saben que Dios mis hermanos, tomemos asiento, por favor, porque el tiempo corre. Les dejamos con nuestra hermana Anita Nogales, que el día de hoy nos tiene la palabra del Señor. Muy buenos días, mis amados hermanos. El título de este tema que les quiero compartir se llama El papel de la mujer sabia. Y también podría ser para los hombres el papel del hombre sabio. Ya, acompáñenme a 1 Samuel, capítulo 25. Hoy sí vamos a leer un poquito. 1 Samuel, capítulo 25. Vamos a leer del versículo 2 al 42. Así rápidamente. ¿Ya? Prestemos atención a esta historia que es bien bonita. 1 Samuel 25, del 2 al 42. ¿Ya lo tienen? Amén. Y dice así, David y Abigail, ¿no? En Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel. Era muy rico, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Aquel hombre se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Aquella mujer era de buen entendimiento y hermosa apariencia, pero el hombre era rudo y de mala conducta, era del linaje de Caleb. Supo David en el desierto que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid al Carmel e id a Nabal, saludadlo en mi nombre, y decidle, pasa a ti, a tu familia, y pasa todo cuanto tienes. He sabido que tus pastores han estado con nosotros, y no los hemos tratado mal. El versículo 7. He sabido que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros. No los tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia a tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tengas a mano a tus siervos, a tu hijo David. Y los jóvenes enviados por David fueron y le dijeron a Nabal todas estas cosas en nombre de David, y callaron. Pero Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hoy hay que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a los hombres que no sé de dónde son? Los jóvenes que había enviado David, dando media vuelta, tomaron el camino de regreso, y cuando llegaron a donde estaba David, le dijeron todas estas cosas. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Cada uno se ciñó su espada, y también David se ciñó la suya. Subieron tras David unos 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. Pero uno de los criados avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, mira que David ha enviado mensajeros del desierto para saludar a nuestro amo, y él los ha despreciado. Aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y cuando estábamos en el campo nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y mira lo que has de hacer, porque ya está decidida la ruina de nuestro amo y de toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Tomó Abigail a toda prisa 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo sobre unos asnos. Luego le dijo a sus criados, id delante de mí y yo os seguiré luego. Pero nada declaró a su marido Nabal, y montada en un asno, descendió por una parte secreta del monte, y mientras David y sus hombres venían en dirección a ella le salió al encuentro. David había comentado, ciertamente en vano he guardado en el desierto todo lo que este hombre tiene, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Traiga Dios sobre los enemigos de David el peor de los castigos, que de aquí a mañana
no he de dejar con vida a ni uno de estos que están con él. Y cuando Abigail vio a David, se bajó enseguida del asno, inclinándose ante David, se postró en tierra y echándose a sus pies les dijo: que caiga sobre mí el pecado, Señor mío, pero te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez lo acompaña. Pero yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran el mal contra mi Señor. En cuanto a este presente que tu sierva te ha traído, que sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová hará de cierto una casa perdurable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y no vendrá mal sobre ti en todos tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será atada al haz de los que viven delante de Jehová, mientras que Él arrojará la vida de tus enemigos como quien las tira en el cuenco de una honda. Cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que he hablado de ti y te establezca como príncipe de Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado con tu propia mano. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haya favorecido a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Entonces David dijo a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontraras. Bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha librado, que me ha impedido hacerte mal, que de no haberte dado prisa en venir a mi encuentro, mañana por la mañana no habría quedado ni uno con vida, ni a Nabal, ni un solo hombre. Y David recibió de sus manos lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, pues he escuchado tu petición y te la he concedido. Amén, hermanos. Hasta ahí vamos a leer. Mi versión es un poquito diferente, pero vamos a dividir esta historia rápidamente en tres partes. La primera, vamos a hablar un poquito acerca de la imprudencia de Nabal. Yo me imagino que ustedes pudieron entender todo el relato de esta historia, que es interesante y que tal vez ya hubieran escuchado antes, ¿no? La historia de Abigail y de Nabal. ¿Quién era Nabal? Vamos a ir viendo un poco acerca de las características de este hombre que era esposo de Abigail. En esta historia se mencionan a estos tres importantes personajes, ¿no? David, Abigail y Nabal. ¿Cómo era Nabal? Empezando lo básico, ¿no? Dice que él era un hombre muy rico, ¿no? Tenía muchas propiedades, tenía ganados, tenía ovejas, vacas, y era dueño, dice, de unos terrenos en Carmel. Pero además de que era muy rico, ¿qué más? Dice que él era un hombre rudo, de mala conducta, insensato, perverso, grosero, y le hacía, dice, honores a su nombre. ¿Qué significaba Nabal? Insensato y necio. Este hombre era violento, tosco, difícil de soportar, y en otras palabras, como nosotros hablamos actualmente, podríamos decir que era un inconverso, ¿no? Un mundano, como diría David, un incircunciso. Entonces, este hombre lamentablemente era uno que hacía una dispareja con Abigail, ¿no? Porque Abigail, ¿cómo dice que era la Biblia? Era hermosa de apariencia y de buen entendimiento, ¿no? Tal vez muchos de nosotros que estamos aquí conocemos a un hombre como Nabal, dentro o fuera de la iglesia, ¿no? Tal vez muchas mujeres tenemos a un esposo como Nabal, ¿no? Pero también sabemos de que cada una de nosotras podemos hacer como Abigail, que dice que Abigail era una mujer que era envidiada por todos. ¿Por qué? Porque tenía un esposo que decían: ¿qué hace esta mujer tan hermosa con un hombre tan necio, ¿no? Que hasta incluso el mismo nombre decía que él era así. ¿Qué pasa si nosotros tenemos a un amigo, un hermano, un tío o a un esposo como Nabal? ¿Qué es lo que dice la Biblia para nosotras las mujeres, como mujeres sabias que debemos ser? Y el hombre viceversa, ¿no? ¿Qué dice en Primera de Pedro 3, versículos del 1 al 2? A ver, vamos rápidamente. Primera de Pedro 3. Versículo 1 y 2. ¿Detiene? Vamos a hablar un poquito acerca del papel de una mujer sabia
y de un hombre sabio. Dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, y al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, el Señor nos está mandando a que nosotras, mujeres amadas, si tenemos a un hombre que nos tocó como Nabal, podamos ser, como dice la Biblia, ejemplo en conducta, y que nuestro amor y respeto a él puedan hacer que este hombre se haga un temeroso del Señor, ¿no? Hablemos un poquito de Abigail. ¿Qué pasaba con la actitud que tenía Abigail? Dice que ella era hermosa de apariencia, temerosa de Dios y muy prudente. ¿Por qué decimos que ella fue prudente? Hablemos un poco de la historia. ¿Qué pasaba en esta historia? Dice que Nabal, que tenía tantas ovejas y tenía tantos terrenos, recibe a un criado de David, ¿no? Que vienen y le dicen que solamente querían que le dé comidita. Vamos al versículo de Primera de Samuel, volvamos a la historia. Cuando David manda a que Nabal solo le dé un poquito de comida, dice, ¿no? Vamos al versículo del 4 en adelante, ¿ya? Dice: David envió 10 jóvenes en el versículo 5 y les dijo: suban al Carmel y vayan a Nabal, saludadlo en mi nombre y decidle: paz a ti, a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no los hemos tratado mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia a tus ojos, porque hemos venido en buen día, y te ruego que me des lo que tengas a mano a tus siervos y a tu hijo David. Vean cómo la humildad de David hace que le mande este recado a Nabal, solamente para que Nabal les dé, dice, de su voluntad un poco de comida o un poco de lo que él tenía. ¿Por qué? Porque David y sus hombres, ¿qué habían hecho? Habían cuidado a su ganado, habían estado pendientes de que nadie se robe las ovejitas de Nabal, como dice que David acostumbraba a hacer con los ganados que estaban ahí en el Monte Carmel. Pero ¿qué pasaba? Cuando él iba y pedía solamente a cambio de eso comida, acuérdense que David, en un contexto antes del capítulo 25, David venía huyendo del rey Saúl, que dice que él se volvió loco, estaba fuera de sí, y por envidia lo quería matar al rey David. Bueno, que en ese entonces no era rey. ¿Y qué pasaba? David andaba tenso de un lugar al otro, huyendo de este hombre, y en esa circunstancia que David estaba pasando, él, ¿qué es lo que quería? Solamente que le den un poco de comida, porque él como que se ganaba la vida cuidando a las ovejitas y al ganado en este caso le tocó a este hombre Nabal, que dice que él era muy rico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que responde Nabal? ¿Cómo actúa Nabal en este caso? Veamos en el versículo 10. Dice: pero Nabal respondió a los jóvenes enviados por David. ¿Quién es ese David? Dice: el hijo de Isaí. Dice el versículo 11: he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no sé de dónde son. Es grosero, ¿no? O sea, malagradecido primero. ¿Por qué? Porque él ni siquiera sabía quién era David, dice, y dice: yo no voy a gastar mi comida en hombres que yo ni siquiera conozco, siendo que todos conocían de David, ¿no? Acuérdense que las mujeres, ¿qué decían? Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Entonces todo el mundo sabía quién era David. Entonces podemos ver que en esta parte de la historia, Nabal da una respuesta que probablemente le iba a costar su propia vida, ¿no es cierto? Vamos avanzando un poquito más. Vamos ahora a ver cómo actuó esta mujer Abigail, que aquí me quiero detener un poco. ¿Por qué? Porque es la enseñanza que a mí me dio profundamente. Veamos cómo Abigail actúa con sensatez, y dice que ella fue muy inteligente, ¿no? Precavidamente ella armó todo un banquete, y cuando uno de los siervos viene y le dice lo que había respondido el marido, le dice: ahora mira tú cómo vas a actuar, porque hablar con tu marido es como hablar con la pared. Entonces
ellos sabían que estaba en juego su vida, no solamente la de Nabal y de Abigail, porque dice que David se enojó, ¿no? Y David se enfureció tanto que dice que se ciñó con su espada y tomó 400 hombres, imagínense, como ir a la guerra, para exterminar solamente una casa, la casa de Nabal y todo lo que tenía que ver con él. Entonces podemos ver que, ¿qué hizo Abigail? Aquí yo me puse a imaginar, ¿no? ¿Se imaginan a Abigail vaya y le reclama al esposo y le empieza a decir que qué te pasa, que si tenemos tanto, y se pone a ponerse pico a pico con el marido, ¿no? Yo me imagino que en ese momento llegó David con los hombres y los exterminaron a todos ellos, mientras que ellos estaban discutiendo, pero la historia no fue así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo esta mujer? Dice que calladita de su esposo, fue y preparó el banquete, un buffet podríamos decir ahora, ¿no? Porque imagínense todo lo que hizo. ¿Para qué? Para ir a darle el encuentro a David. Veamos cómo ella actuó sabiamente, hermanas. Y con el respeto de mis hermanos aquí, yo quería que las mujeres que estamos acá podamos tomar este ejemplo de Abigail, ¿no? Que ella dice que sabiendo cómo era su esposo, y no sé si ustedes saben, pero en ese tiempo la cultura judía, los padres arreglaban los matrimonios, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el doctor Yatensi estuvo aquí, nos explicó cómo eran en ese entonces los matrimonios? Y probablemente Nabal no merecía una mujer como Abigail, ¿no? Porque Abigail era una mujer que temía a Dios, Nabal en cambio no. Podemos ver de que él, más adelante él está haciendo una fiesta, hasta se emborracha, dice, como hemos leído la historia, y él ni sabía que esa misma noche iba a perder su vida, porque David venía con sus tropas. Pero ¿qué pasaba con Abigail? Ella, ¿será que se puso a quejarse, a llorar y a decir, ay Señor, es que este hombre que me tocó tan necio, tan tonto? No, ella más bien, ¿qué es lo que hace? Actúa rápidamente y va y da el encuentro a David, exponiendo su propia vida, ¿no? Entonces podemos ver que ella, a pesar de que sabía que podía perder su vida, vemos que ella amaba y respetaba a su esposo. ¿Qué es lo que hizo ella? Fue y dio la cara por su esposo. ¿Qué es lo que dice ella? Dice, perdona mi ofensa. Ella se culpa de lo que el esposo había hecho. ¿Y qué le dice a David? Le dice, no tomes en cuenta las palabras de mi esposo. Y ella intercede por la vida de David, por la vida de Nabal, perdón. Entonces, hay un versículo que yo quiero que me acompañen a leer en Proverbios 24:3, que habla de lo que debemos hacer las mujeres como Dios nos ha creado. Proverbios 24:3. Dice, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Entonces, decimos que esta mujer fue sabia y prudente porque no perdió el tiempo, ¿no? Sabiendo cómo era el esposo, y rápidamente fue, y ¿qué es lo que ella hizo? Jugó el papel de intercesora. Nosotros cada mañana estamos aquí, ¿no? Los hermanos y las hermanas intercediendo y pidiéndole al Señor por nuestras necesidades. Abigail hizo lo mismo, ella intercedió por la vida de su esposo. ¿Qué hubiera pasado si ella se hubiera puesto histérica y se hubiera ido con los siervos a darle la noticia a Nabal? ¿Ustedes creen que él le hubiera escuchado si él estaba haciendo fiesta y viviendo la vida, como se dice? No, tal vez ella hubiera perdido el tiempo y la vida, ¿no? Porque David ya venía en el encuentro. Sin embargo, muchas de nosotras, sabiendo que tenemos a un esposo o a un papá, tal vez en el caso de los jóvenes siempre dicen, mi papá no me deja venir a la iglesia, vivamos esta historia, ¿no? Y veamos que Dios es el único que puede cambiar la vida y los corazones. Como Abigail, tal vez ella permaneció en silencio todo este tiempo, ¿no? Ella no dijo, ay Señor, pero ella nunca se quejó del esposo que tenía. Ella simplemente actuó con sensatez y esperó en el tiempo en que Dios honró la obediencia de ella y la sumisión que tuvo, ¿no? Porque a pesar de todo, no vemos que ella se pone a discutir con el esposo, sino que simplemente ella dice, no, ya yo sé cómo es Nabal, mejor voy a actuar yo. Y hermanas, tal vez aquí, yo no sé la vida de nadie, pero cada una conforme tiene, ¿no?, su experiencia, su familia, conoce cómo son sus familiares, su esposo tal vez. Yo les quiero animar a que ustedes esperen en el Señor, oren de que Dios en su tiempo va a hacer que ese hombre, esa mujer tal vez, o esa
ese familiar que aún no se rinde a Dios, en su tiempo, él se va a rendir completamente a Dios. Porque hay un versículo que dice en Lucas capítulo 18, versículo 7. Vamos un ratito a ese versículo, Lucas 18, 7. Que dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderle? Dice el Señor. Entonces podemos ver de que Abigail en su tiempo fue recompensada. ¿Por qué? Porque ella dice que fue y cuando le dio las palabras a David, imagínense hermanos, esas palabras no venían de ella, fueron palabras directamente del Señor. Porque ¿qué pasaba con David? También vamos a hablar un poquito de David. David estaba tan enfurecido, ¿no? ¿Por qué? Porque Nabal le respondió de una manera tan grosera que él armó con todo su ejército, los 400 hombres, y estaba dispuesto a terminar con todos. Pero ¿qué pasaba? Él estaba actuando en su carne. David también se equivocó. Como muchas veces nosotros, por las circunstancias que estamos pasando, nos olvidamos, ¿no?, de depender de Dios. Acuérdense que él venía huyendo de Saúl y estaba con tanto enojo, tal vez, porque él decía que jamás iba a tocar al ungido de Jehová, que era el rey Saúl. Entonces, en esta cosa que yo dije es una cosa tan simple, pero en realidad David se enfureció y estaba yendo dispuesto a matar a quien sea y derramar sangre inocente, dice la palabra de Dios. Entonces, imagínense las palabras tan sabias de Abigail que lo hace recapacitar y lo hace entrar en sí, tanto que él dice: bendito sea Dios, que si no te hubieras dado prisa en venir a decirme lo que me estás diciendo, yo hubiera terminado hasta tal vez con la propia vida de Abigail, ¿no? Y ¿qué estaba haciendo él? Vengándose por su propia cuenta, en lugar de dejar al que dijo: mía es la venganza. Imagínense que Dios mismo le había dado la victoria a David para que él derrote al gigante Goliat. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parte? Entonces David, por lo que él estaba pasando, como muchos de nosotros, ¿no?, a veces nos olvidamos de los milagros que tal vez Dios ya hizo en nuestras vidas, de lo que Dios ya nos respondió, de lo que Dios ya hizo con nosotros. Y cuando nos viene una prueba o la tormenta viene a nuestras vidas, nos olvidamos y queremos actuar en nuestras propias fuerzas, queremos obligar a la gente. Por ejemplo, es que mi esposo no quiere venir a la iglesia y yo lo estoy molestando y hago más bien que él menos tenga ganas de venir. ¿Por qué? Porque doy mal ejemplo, mala conducta. ¿Y qué dice la Biblia? Que seamos de ejemplo, que seamos sabias y temerosas. Y para ir terminando, hermanos, el versículo 39 de 1 Samuel resume toda la historia, ¿no? ¿Qué es lo que dice? 1 Samuel 25, 39. 1 Samuel 25, 39. Leamos desde el 38. 10 días después Jehová hirió a Nabal. Jehová hirió a Nabal y éste murió. Luego de oír David que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de la afrenta que recibí de manos de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Jehová ha hecho caer la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después mandó David a decir a Abigail que quería tomarla por mujer. Entonces vean aquí cómo Dios mismo tomó la causa de David y dice de que él, como se habrán dado cuenta en la historia que leímos, le da un ataque al corazón a Nabal. ¿Por qué? Porque dice que cuando Abigail vuelve, después de haber conseguido que David les perdonara la vida, cuando ella vuelve, el otro en fiesta, ¿no?, borracho. Dice que Abigail, calladita, fue y se acostó. Y al otro día, cuando ya se le pasó la borrachera a Nabal, ella le dice, ¿no?, lo que iba a pasar si ella no hubiera ido a hablar con David. Entonces, hermanas, tal vez nosotras podemos ser la Abigail en estos tiempos, ¿no?, de actuar prudentemente, sabiamente y no irnos a pelear, a discutir. Acuérdense que la palabra de Dios dice que de Él es la obra y Él va a completar la obra que empezó en nuestras vidas. Entonces, finalmente Nabal tuvo su merecido, ¿no?, y Dios pudo ayudarle tanto a Abigail como a David. David después se acordó de Abigail y la toma como esposa, que esa ya es otra historia, pero lo que yo quería enfatizar es que no nos olvidemos que Dios nos quiere llenar de sabiduría, hermanas y hermanos, porque aquí como la mayoría somos mujeres y quiere usar nuestras vidas, ¿no?, para la restauración de muchos hogares, empezando con el de nosotros. Entonces, no seamos necias, seamos sabias, porque Dios nos quiere utilizar para que seamos de bendición. Esa es mi hermana. Dios les bendiga.